los días y demás. Vamos a hacer todo hasta el 23, creo 24, 24. Que es el martes anterior a Thanksgiving, pero como hay escuela, aprovechamos a reunirnos y hacer también ese día, porque cuanto más días tengamos, mejor para aprovechar el tema de avanzar en la Biblia. Y vamos a tocar con este tema hasta, vendría a ser el 8 de diciembre, el Día de la Inmaculada. ¿Sabían lo que digo? Sí. No, el 1 de diciembre. El 1 de diciembre concluiríamos con el tema de Biblia, de todo el aspecto, o sea, nos tiene que quedar la clarísima idea de qué se trata cada libro, al menos cada grupo de libros, y empezaríamos el 8 de diciembre, el Día de la Inmaculada Concepción, el 8 y el 15. Los 2 días vamos a empezar el Evangelio de Lucas con el tema del Adviento de la Misericordia. Vamos a hacer esos 2 días referidos al Adviento de la Misericordia. Y retomamos el 19 de enero, para que ya vayan sabiendo. El 19 de enero ya empezamos los encuentros con Lucas, que no van a ser para nada lo que ustedes están acostumbrados. Vamos a hacer el Lucas, el Evangelio de la Misericordia con Lectio Divina. Ay, qué lindo. O sea, yo les voy a explicar lo que vayamos viendo, pero vamos más que nada a hacer Lectio Divina. Esto será... Anda perfecto. Anda perfecto. Ah, pues sentía como algo de afuera entonces. Así que bueno, ese es el esquema que tenemos hasta ahora y bueno, para invitarlos a que nos sigan si gustan. Bueno, vamos a continuar un poquito. Les decía que es un poquito largo porque la idea, ayer armando los libros, los textos, separando los párrafos que les quería leer, me di cuenta que es importante para que ustedes entiendan leer un poquito sobre David y sobre Samuel. ¿Por qué les digo esto? Porque si justamente nosotros estamos hablando de que Jesús proviene de la dinastía davídica, es muy importante entender lo que significaba esa figura de David. Además, lo que yo les elegí antes de entrar con los profetas es esta cosa del Señor, esta manía del Señor de elegir a los pequeños, a los humildes, a los más chiquitos. Ya van a ver cómo se repiten los libros históricos. Lo vimos la semana pasada con Gedeón, ¿se acuerdan en los jueces? Pero ¿cómo vas a elegirnos a nosotros, que somos Manasés, somos la tribu más pequeñita, y yo soy el más chico de mi tribu? Y sin embargo el Señor confirma a ese como el líder de su grupo, ¿no? Como resuena el que quiere ser primero que se haga último, y el que quiere ser el primero que sea el servidor de todos. Y el primero no está dado en ninguna categoría sobresaliente, sino simplemente en la predisposición del servicio. Eso es lo que vamos a ver. Empezamos con una oración y ya arrancamos. Esperen que están por entrar 2, así no interrumpimos. Saludamos a la Santísima Trinidad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, en esta mañana, en el día en que la Iglesia conmemora la figura de San Martín de Porres, que realmente nos des un corazón como el del Santo, un corazón como lo que vamos a ver hoy, un corazón pequeño, un corazón como nos recordaste el domingo, ese corazón humilde, donde hay espacio solo para vos, donde no está lleno de baratijas ni de nada que ocupe tu lugar. Te damos gracias además por esta oportunidad y danos la fuerza siempre de servirte no solo con nuestra palabra, llevándote, sino con nuestros actos, que son mucho más elocuentes que nuestras palabras. Te lo pedimos a vos, que vivís y reinás por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
No mordemos, no mordemos. Bueno, ¿se acuerdan que la semana pasada yo les mandé a propósito 2 PowerPoints separados para que ustedes pudieran tener la noción clara de esta historia deuteronomista, cómo está entrelazada entre una teología del Deuteronomio y una teología sacerdotal? ¿Y se acuerdan que yo les había contado que un poco reflota y pone la base de lo que va a ser el judaísmo y lo que conocemos hasta el día de hoy? Son los que ponen realmente las bases del judaísmo moderno, ¿no? Terminan con una suerte de celebración de la naturaleza para hacer de cada celebración una alabanza y una acción de gracias a Dios por las cosas de la naturaleza que nos brinda. O sea, se va espiritualizando cada vez más esta relación con el Señor y va tomando más fuerza lo que es la liturgia y el culto. Por eso la tradición sacerdotal pone tanto énfasis en eso, la relación del hombre con Dios. Y acuérdense que liturgia significa lo que hace el hombre, ¿no? La acción del hombre ofrecida a Dios en un acto y en un lugar determinado. Por eso la liturgia de la misa es lo que todos hacemos para darle gracias a Dios y para alabarlo y para glorificarlo y para entregárselo para que Él lo transforme. Y el pico de esa acción litúrgica es la Eucaristía, que no es nada más ni nada menos que la acción de gracias. Así que bueno, un poquito nos meteremos ahora en los textos y vamos a leer un poquito de las dos cosas. Y ustedes ya se van a dar cuenta si viene de lo sacerdotal o del Deuteronomio. Ya son expertos en la materia. Pero antes de eso, vos tenías una pregunta para hacerme. El otro día soñé yo, es acá, o a lo mejor en otro lugar que alguien me dijo, me quedó una duda, me hizo la pregunta y yo dije, el martes que viene repetila porque es espectacular. Todavía no llego, capaz que es a las 10:30, eso puede pasar, pero me parece que era acá. Sí. La pregunta mía es que nosotros el domingo fuimos al entierro de un amigo judío y quería saber si para los judíos había cielo o ellos estaban en un lugar esperando que viniera el Mesías de ellos o si había purgatorio, o si había cielo. No se habla de purgatorio, pero fíjate que para primero, el judaísmo después de los fariseos, ¿se acuerdan de los fariseos, los que se peleaban con Jesús todo el tiempo? Después de los fariseos, el judaísmo queda establecida la creencia en la resurrección. Desaparecen los que no creían en la resurrección y justamente es uno de los textos que me gustaría leerles, que es en el libro de los Macabeos, donde se habla de la resurrección de los cuerpos. O sea, además lo va a hablar el profeta Ezequiel, va a dar varios capítulos acerca de esa visión que tiene como profeta en el Valle de los Muertos, en donde veía cómo los huesos empezaban a llenarse de carne, de músculos, hasta que aparecían las personas. Claramente hay una, a partir de la teología sacerdotal, una creencia firme en la resurrección del final de los tiempos. Si ustedes recuerdan el Evangelio de Juan, cuando Jesús va a resucitar a Lázaro, le dice a Marta, quédate tranquila, porque tu hermano va a resucitar. Y Marta le contesta, sí, Señor, claro, va a resucitar como todos al final de los tiempos. Esa es la creencia de Israel. Hay una resurrección al final de los tiempos. ¿Cuáles son esos tiempos? Lo que vos acabás de preguntar. Los tiempos mesiánicos. Recuerden que para los judíos el Mesías no es un hombre, no está encarnado en la figura de una persona, porque la grandeza de Dios no puede ser puesta en la limitación de un hombre. Por eso la dificultad de ver en Jesús al Hijo de Dios, al Mesías, al Cristo, ¿no? ¿Vamos bien?
Entonces, el tiempo mesiánico que lo anuncia Isaías es el tiempo donde todos vivirán en una armonía plena. No habrá nunca más violencia ni agresión. Se vuelve a recrear lo que pasaba en el paraíso cuando Adán y Eva, puestos por el Señor en eso, para que disfruten toda la creación, no eran agredidos por nadie ni por nada, sino que simplemente gozaban de la presencia de Dios y de toda la creación en plena armonía. Es la recreación de ese paraíso perdido lo que se espera en los tiempos mesiánicos, ¿no? La famosa frase de que el niño meterá la mano en la canasta llena de serpientes y al niño no le pasará nada. Y vivirá el león con la oveja, el oso con la cabrita, y ninguno atentará contra el otro. Es lo que se llama la paz mesiánica. Es el tiempo mesiánico, eso es lo que esperan. Ahora, hay cielo, por supuesto, se habla en el Antiguo Testamento y en Lucas. Si ustedes recuerdan el rico Epulón y el pobre Lázaro, se habla de aquellos que vivían en el seno de Abraham, los que estaban en la paz, en la presencia de alguna manera, en esa presencia de Dios. Los justos, van a decir los Salmos y algunos otros libros sapienciales, el lugar de los justos. Y también, por supuesto, está el Sheol, o el lugar de los muertos, aquel lugar donde es la persona que de alguna manera se ganó todos los tickets para ir a vivir ahí, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? La gran diferencia, a lo mejor, esto es Patricia Weinberg, tómenlo con pinzas, es en la misericordia de Dios que nos viene a traer el Señor, en donde realmente el perdón de Dios es mayor que cualquier falta que haya hecho la persona, donde hay arrepentimiento y donde hay voluntad de cambio. ¿Soy clara? Por eso el gran problema en los evangelios de que cómo puede el maestro comer con pecadores y publicanos y con prostitutas, no entra en la cabeza de que alguien así pueda tener la posibilidad de conversión, de cambio, ¿no? En cambio viene el Señor y muestra esa misericordia, donde hubo mucho amor, abunda el perdón, cuando la pecadora le está lavando los pies con sus lágrimas y secándoselos con sus cabellos, ¿no? Vamos a encontrar ese paralelo, pero sí, ellos creen definitivamente en la presencia de Dios y esperan la resurrección al final de los tiempos también. ¿Estamos? ¿Quedó claro? Bueno, fíjense que yo les contaba la semana pasada este deterioro que se va dando en la comunidad hebrea. ¿Cómo, se acuerdan cómo? Sí. Empecemos el tema. Y no sé si lo dijiste o me perdí. ¿Y el infierno para ellos, para los judíos? Sí, es el Sheol, o sea, el Sheol es el lugar de la desolación, de las tinieblas. De repente a lo mejor no tiene una descripción como describimos nosotros, el lugar del fuego y la Gehenna, ¿no? Pero esta cosa a mí, cada vez que se me viene la figura del Sheol, me lo imagino un lugar muy frío, muy oscuro, sin luz, que en realidad es lo que es, porque el infierno a lo mejor, saben ustedes, no son espacios, no son lugares físicos, sino son estados, ¿no? El alma que vive el infierno es aquella que no vive la presencia de Dios. Por eso el cielo y el infierno se puede elegir desde ahora, vivirlo en el ya. Ya llegó el reino de los cielos, hoy está acá. Y puedo elegir no vivir el reino de los cielos y elegir otro, ¿no? Elegir otro reino, ¿no? Y bueno. Ese es un poco... Gracias. No, de nada. Bueno, me gustaría que vayan ustedes, no vamos a tocar en el libro de Samuel los profetas, yo se los voy a trabajar en un bloque. Vamos a ver todos los profetas, que probablemente sea el martes próximo y el otro, porque para los profetas hay mucho que hablar. Entonces nos vamos a ir hablando de ellos a medida que aparecen, pero sí me parece muy importante que ustedes entiendan qué era lo que estaba pasando.
En el capítulo 8 del primer libro de Samuel está aquello que yo les contaba, este pulso que pasa en la historia de Israel, ¿no? Cuando la están pasando bien, cuando empiezan a instalarse, cuando están gozando de una determinada, de un determinado bienestar, comienza el alejamiento con Dios, la infidelidad y agarrarse de esos dioses extranjeros que le venían a la mano y que tenían, que yo les hago el chiste siempre, por las dudas traigámoslo a casa para que la cosecha siga siendo buena, para que la bonanza siga estando y para que ningún mal nos agobie. Pero ahí empezaba otro tipo de mal, empezaba el mal de dejar de ser lo que eran. Cuando ellos adoptan otro Dios, dejan de ser el pueblo único de este Dios único, el pueblo santo, el pueblo elegido, el pueblo de la heredad de este Dios amoroso, que lo único que quería era el bienestar de ellos. Entonces, qué interesante, miran el bienestar temporal y abandonan el bienestar eterno. No sé si soy clara, abandonan la esencia. Y un reflejo de eso está en el libro 8, perdón, en el capítulo 8, en donde cuenta que Samuel, recuerden ustedes que Samuel lo vamos a ver como profeta de Israel, pero Samuel es el último de los jueces, el último de los libros que habíamos leído la semana pasada. Y le dicen en el versículo 5, ¿no? Samuel está envejeciendo, va perdiendo toda la fuerza, va perdiendo además la fuerza él mismo, en sí mismo. Se va también como debilitando su interior, un poquito lo que le pasó a Salomón, le pasa también a Samuel de viejo, ¿no? Ya lo vamos a mencionar cuando veamos su persona. Pero miren lo que le dice el pueblo. En el versículo 4 ya nos dice, entonces los ancianos de Israel se reunieron y se fueron a entrevistarse con Samuel en Ramá. Le dijeron, tú ya eres viejo y tus hijos no se comportan como tú. Nómbranos un rey que nos gobierne, como es costumbre en todas las naciones. A Samuel le disgustó que le pidieran ser gobernados por un rey y se puso a orar al Señor. El Señor le respondió, escucha al pueblo en todo lo que te pidan. No te rechazan a ti, sino a mí. Primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 6. ¿Lo encontraron? Escucha al pueblo en todo lo que te pidan. No te rechazan a ti, sino a mí. No me quieren por rey. Como me trataron desde el día que los saqué de Egipto, abandonándome para servir a otros dioses, así te tratan a ti. Por eso escucha su reclamo, pero adviérteles bien claro, explícales los derechos del rey. Y ahora van a escuchar algo que lo que simboliza el escritor de este libro es lo que estaban viviendo cuando se vinieron abajo los dos reinos. Es el sometimiento y el desquicio de los reyes que los gobernaban. Samuel comunicó la palabra del Señor a la gente que le pedía un rey. Estos son los derechos del rey que los regirá. Él tomará a los hijos de ustedes y los destinará a sus carros de guerra y a su caballería, y ellos correrán delante de su carroza. Los empleará como jefes y oficiales en su ejército, como aradores de sus campos y para recoger su cosecha, como fabricantes de armamentos y de arneses para sus carros. A sus hijas se las llevará como perfumistas, cocineras y reposteras. Les quitará sus mejores campos, viñas y olivares para dárselos a sus ministros. Exigirá el diezmo de los sembrados y las viñas para dárselos a sus funcionarios y ministros. A sus criados y criadas, a sus mejores burros y bueyes, se los llevará para usarlos en sus haciendas. De sus rebaños les exigirá diezmos, y ustedes mismos serán sus esclavos.
Entonces gritarán contra el rey que se han elegido, pero Dios no les responderá. Pueden ver la advertencia, está la advertencia, lo que yo les contaba, por lo cual fueron escritos. Está narrando un hecho pasado, ¿no? Con algo que estaba sucediendo, para decir algo que está sucediendo en el momento que lo estaban poniendo por escrito. Es fantástico. El pueblo no quiso hacer caso a Samuel e insistió, no importa. Miren lo que dice el pueblo. Queremos un rey. Así nosotros seremos como los demás pueblos. Que nuestro rey nos gobierne y salga al frente de nosotros a luchar en la guerra. Eso es lo peor que pudo decir el pueblo de Israel, porque era un pueblo único entre todos los pueblos. Y abandonaron ese ser único, ese ser el pueblo amado de Dios, para pasar a ser uno más del montón. ¿Y qué pasa con mi bautismo? Cuando a mí me pasa lo mismo. El bautismo me da una categoría no de masa, sino de amor absoluto entre Dios que me elige y me convierte en su hija amada. Y yo te digo, ¿sabes qué? Yo quiero ser como los demás. No quiero tener este detalle sobre mi corazón. Qué bárbaro, ¿no? Porque esto que vive Israel al decir queremos ser como los otros, es decir queremos dejar de ser lo que somos. Es aquel escritor sacerdotal que escribe lo de Adán y Eva. También queriendo dejar de ser lo que eran, hijos, criaturas amadas del Padre, que lo único que tenían que hacer era gozar de lo que el Padre les había hecho. Pero no, que quisieron ser como el Padre, abandonando su postura de hijos. Como verán, es el drama humano expresado en lo colectivo, pero lo colectivo lo único que manifiesta es lo que hay en el corazón de cada uno. Y me interpela hoy a mí, cuando también le digo, ¿sabés qué? Quiero un rey distinto a vos. Quiero un rey distinto a vos, ahora que estamos por celebrar este mes Cristo Rey, le estoy diciendo, no, sos aburrido, no sos cool, yo quiero otro rey en mi vida. A vos te tengo, porque viste, es la tradición. Te tenía mi mamá, mi abuela, mi tía, mi padrino, mi madrina. Pero viste, dale, queremos otro más piola que vos. ¿Estamos? Piola es canchero. Wow, la estoy pegando. ¡Chévere! Ahora sí, ahora sí. ¡Padre! ¡Padrísimo! Ahora hablamos en toda Latinoamérica. Pero eso nos pasa, ¿no? ¿Qué cosa? Este punto de Samuel con este diálogo nos deja pensando, ¿no? ¿Cuántas veces hacemos lo mismo? Es así como elige Dios a través de Samuel a un hombre llamado Saúl, que significa el hermoso, el bonito. Miren ustedes, capítulo 9, perdónenme, en el versículo 15, la elección de Saúl. El día antes de llegar Saúl a una ciudad donde se iban a encontrar, el Señor había revelado a Samuel: mañana te enviaré un hombre de la región de Benjamín, para que lo unjas como jefe de mi pueblo Israel y libre a mi pueblo de la dominación filistea, porque he visto la aflicción de mi pueblo, sus quejas han llegado hasta mí. Cuando Saúl
Cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le avisó: ese es el hombre de quien te hablé, ese regirá a mi pueblo. Ay, no puedo con mi genio, perdónenme, pero en el capítulo 19 del Evangelio de Juan, cuando sale Pilato y le dice: Ecce homo, este es el hombre que regirá a la humanidad. Es la misma expresión del libro de Samuel. Ecce homo. Acá le estaba mostrando a un rey que iba a ser el rey de Israel y Pilato le mostraba a otro rey, porque acuérdense que en el Evangelio de Juan lo que muestra no es al siervo doliente, es al rey que elige llegar a su trono, que es la cruz. En ningún momento Jesús es completamente llevado, maltratado, es dado. Yo me doy, ustedes no me sacan. Yo me entrego, ustedes no me toman. Es el rey, el regio, el que vive el realismo de quién es, el rey de reyes. Pero fíjense esta expresión, acá tienen el hombre, ecce homo. Ven como todo en la palabra de Dios tiene su fuente, su raíz, ¿no? Su cumplimiento. Miren cuando Samuel, Samuel le va a decir en el versículo 19, estoy haciendo una lectura un poquito transversal para tener tiempo a leerles otras cosas. Le dice: yo soy el vidente, una de las formas que se llamaban los profetas en aquel momento. Ya les voy a explicar de qué se trata esta visión que tienen estos videntes, ¿no? Sí. Perdón, en el versículo 19 del capítulo 9, 1 Samuel 9, yo soy el vidente, sube delante de mí al lugar alto, hoy comerán conmigo y mañana te dejaré marchar y responderé a todo lo que te preocupa. Y después, vamos un minutito al 21, dice que Saúl le respondió: si yo soy de Benjamín, la menor de las tribus de Israel, y de todas las familias de Benjamín, mi familia es la menos importante. ¿Por qué me estás diciendo eso? Se recrea la elección de Gedeón que vimos la semana pasada, ¿no? Cómo el Señor elige al pequeño, ¿no? Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado, los metió en el comedor, los puso en la presidencia de los convidados, unas 30 personas. Luego dijo al cocinero: trae la ración que te encargué, Qué bueno, siendo hoy el banquete en el Evangelio de Lucas, el banquete de bodas, que todos son invitados. Miren ustedes cómo empieza, cómo el paralelo. En el versículo 20, en todos estos, ¿no? Desde el 21, cuando Saúl es invitado a este banquete especial, en donde se confirma su elección y se lo pone al cargo. El banquete es como la celebración del reino. ¿Entienden por qué está el banquete tan presente en los evangelios? Y están aquellos, tan interesante, y también va a aparecer en Samuel 1 y en Samuel 2, que se rehúsan a sentarse a la mesa. Uno de ellos va a ser David. Y David, cuando se rehúsa a sentarse a la mesa de Saúl, Saúl encolerizado lo busca para darle muerte, porque lo considera una afrenta no sentarse en el banquete que da el rey. Qué importante entender eso para entender el Evangelio de hoy. ¿Cómo reacciona este rey que hace el banquete por la boda de su hijo? No mata a nadie, sino que les advierte: a los que he ido a buscar y me dijeron que no, ya se quedaron afuera. En el Evangelio de Marcos, cuando lo critican y a ese banquete están sentados los que les decía recién, los publicanos, los pecadores y las prostitutas, les va a mostrar: pero ¿cómo? Están con el novio, están celebrando con el novio, están bebiendo el vino nuevo y ¿saben qué? Ustedes se lo pierden, porque ustedes creen que no tienen espacio en este banquete porque celebran por su propia cuenta. Se lo pierden.
son los que se ponen fuera del banquete del Señor. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Adentro o afuera? ¿Nos sentimos llamados a estar sentados a la mesa o nos consideramos los que miramos por la ventana a los que están sentados a la mesa y los criticamos? Mirá quién se sentó a la mesa por el Señor. Si ese no lo puede tocar ni con un palito. ¿A dónde? ¿No? El banquete es la celebración, la presencia del Señor. ¿Vamos bien? 1 Samuel 16. La parte, me encanta esta parte, tanto me encanta que... 16. 1 Samuel 16. Habían empezado los problemas con Saúl. Saúl se volvió medio desquiciado, hacía cualquier cosa, era un hombre muy temperamental, imagínense. Primero le daba una envidia terrible, ya vamos a ver cómo en el corazón había mucha envidia de quién era David, que ahora empieza a estar en escena a partir de esta lectura que vamos a hacer ahora. Le da tanto fastidio la presencia de David que busca cualquier excusa para terminar con él. Por eso el día que no estaba en el banquete, manda a todos a que lo persigan y que le den muerte porque se había atrevido a ser un traidor y no sentarse al banquete del rey. Entonces vamos a ver cómo el Señor ya lo escoge de antemano a David para sacarse de encima a Saúl, porque Saúl había dejado de ser el hermoso a los ojos de Dios y se había convertido en cualquier cosa. Entonces acá vamos a ver cómo el Señor elige a David en este capítulo. El Señor le dijo a Samuel, para que vean, ¿no? ¿Hasta cuándo vas a estar lamentándote por Saúl si yo lo he rechazado como rey de Israel? Llena tu frasco de aceite y parte. Yo te envío a Jesé, el de Belén, porque entre sus hijos me he elegido mi rey. Me van a perdonar, lo tengo que leer entero porque es hermosa esta... ¿A quién le habla? A Samuel. A Samuel. Acuérdense que Samuel es profeta del Señor, ¿no? Samuel contestó, ¿cómo voy a ir? Si se entera Saúl, me matará. Tenían pánico. El Señor le dijo, llevarás una ternera y dirás que vas a hacer un sacrificio al Señor. Convidarás a Jesé al sacrificio y yo te indicaré lo que tienes que hacer. Me ungirás al que yo te diga. Samuel hizo lo que le mandó el Señor. Cuando llegó a Belén, los ancianos del pueblo fueron ansiosos en su encuentro. ¿Vienes en son de paz? Claro, porque donde pasaba Saúl no era el son de paz, había perdido la paz. Era un hombre que había perdido la paz. Era todo un tono de violencia, de animosidad, de guerra, de imposición, ¿no? Respondió, sí, vengo a hacer un sacrificio al Señor. Purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Purificó a Jesé y a sus hijos y los convidó al sacrificio. Cuando ellos llegaron, Samuel vio a Eliab y pensó, seguro que el Señor tiene delante a su ungido. Pero el Señor le dijo, no te fijes en las apariencias ni en su buena estatura. Lo rechazo, porque Dios no ve como los hombres, que ven la apariencia. El Señor ve el corazón. Totalmente deuteronomista, donde empieza a aparecer el corazón como la expresión sincera de la relación con Dios. Jesé llamó a Abinadab y lo hizo pasar ante Samuel y Samuel le dijo, tampoco a este lo ha elegido el Señor. Jesé hizo pasar a Samá y Samuel dijo, tampoco a este. Y así, ¿no? Tampoco a estos, a través de los 7 hijos que les presentó. En el versículo 11, luego preguntó a Jesé, ¿se acabaron los muchachos? Jesé respondió, queda el pequeño, que precisamente está cuidando las ovejas. Samuel dijo, manda a buscarlo, porque no nos sentaremos a la mesa mientras no llegue. Jesé mandó a buscarlo y lo hizo entrar. Era de buen color, de hermosos ojos y buen tipo.
Entonces el Señor le dijo a Samuel, levántate y úngelo, porque es este. Samuel tomó el frasco de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. En aquel momento invadió a David el Espíritu del Señor y estuvo con él en adelante. Samuel, por su parte, partió de regreso a Ramá. Es preciosa la elección, una elección muy especial, una elección desde el corazón de Dios y dándole a este hijo que elige no el poder, sino el espíritu que vamos a ver si uno lee todo Samuel y todo Samuel 2, van a ver ustedes las cosas que pasan, ¿no? Capítulo 17, famoso capítulo 17, David y Goliat. Decía, para que ustedes se den una idea, era tan importante vencer a Goliat porque era un hombre gigante, poderosísimo, que tenían los filisteos, que estaban dominando de alguna manera buena parte de lo que era el territorio de Israel, y además sojuzgaban al pueblo, ¿no? Permanentemente, donde llegaban hacían una masacre. Entonces, claro, el rey ofrece un premio tremendo, hasta su hija misma, al que venciera a este gigante. Y ninguno se atreve hasta que dice David. Miren lo que dice. Esperen que vamos a buscar bien. Lo que pasa es que son esos lugares donde... En el versículo 4, del ejército filisteo se adelantó un luchador llamado Goliat, oriundo de Gat, de casi 3 metros de alto. Era más alto que LeBron James. Llevaba un casco de bronce en la cabeza y iba cubierto con una coraza escamada también de bronce que pesaba medio quintal. Tenía unas canilleras de bronce en las piernas y una jabalina de bronce a la espalda. El asta de su lanza era gruesa como el palo de un telar y su punta de hierro pesaba unos 6 kilos. Su escudero caminaba delante de él. Goliat se detuvo y gritó a las filas de Israel: no hace falta que salgan formados a luchar. Yo soy el filisteo, ustedes los esclavos de Saúl. Elijan a uno que baje a enfrentarme. Si es capaz de pelear conmigo y me vence, seremos esclavos de ustedes. Pero si yo lo puedo y lo derroto, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Y siguió: yo desafío hoy al ejército de Israel, préstenme un hombre y lucharemos mano a mano. Entonces ahí es donde dice, miren qué interesante esto. En el versículo 32, David le dice a Saúl, ya entras a David a ofrecerse, ¿no? Majestad, nadie debe desanimarse por culpa de ese filisteo. Este servidor tuyo irá a luchar contra este filisteo. Pero Saúl respondió: no podrás acercarte a ese filisteo para luchar con él, porque eres un muchacho y eres un guerrero desde joven. David le replicó: tu servidor es pastor de las ovejas de mi padre, y si viene un león o un oso y se lleva una abeja del rebaño, salgo tras él, lo apaleo y se la quito de la boca, y si me ataca, lo agarro por la melena y lo golpeo hasta matarlo. Tu servidor, ha matado leones y osos. Ese filisteo incircunciso será uno más, porque he desañado a las huestes del Dios vivo. Y añadió: el Señor que me ha librado de las garras del león, el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, me librará de las manos de ese filisteo. Entonces miren lo que hace Saúl: ve y que el Señor esté contigo. Entonces vistió a David con todo el uniforme, y dice que le puso un casco de bronce en la cabeza, lo cubrió con la coraza, lo ciñó de espada sobre el uniforme.
Y dice que David intentó en vano caminar, porque no estaba entrenado. Y le dijo a Saúl, con esto no puedo caminar, porque no estoy entrenado. Entonces se quitó todo de encima, agarró su bastón de pastor, escogió 5 piedras bien lisas del arroyo, se las echó en la bolsa, empuñó la honda y se acercó al filisteo. Este, precedido de su escudero, iba avanzando, acercándose a David. Lo miró de arriba abajo y lo despreció, porque era un muchacho de buen color y guapo, y le gritó, ¿soy yo un perro para que vengas a mí con un palo? Luego maldijo a David invocando a los dioses y le dijo, ven acá y echaré tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Pero David le contestó, tú vienes hacia mí armado de espada, lanza y jabalina, yo voy hacia ti en nombre del Señor Todopoderoso, Dios de los escuadrones de Israel, a las que has desafiado. Hoy te entregará el Señor a mis manos, te venceré, te arrancaré la cabeza de los hombros y echaré tu cadáver y los del campamento filisteo a las aves del cielo y a las fieras de la tierra. Y todo el mundo reconocerá que hay un solo Dios en Israel. Y todos los aquí reunidos reconocerán que el Señor da la victoria sin necesidad de espadas ni lanzas, porque esta es una guerra del Señor y Él nos entregará a nuestro poder. Cuando el filisteo se puso en marcha y se acercaba en dirección de David, este salió de la formación y corrió velozmente en dirección del filisteo. Enseguida metió la mano en la bolsa, sacó una piedra y la arrojó con la honda, hiriendo al filisteo en la frente. La piedra se le clavó en la frente y él cayó de cara al suelo. Así venció David al filisteo, con la honda y con una piedra. Lo mató de un golpe, sin empuñar espada. David corrió y se paró junto al filisteo, le agarró la espada, la de él, la desenvainó y lo remató cortándole la cabeza. Y sigue. ¿Qué les parece esta lectura en el medio de unos reyes que se confabulaban unos contra otros para ir en contra de los que los estaban asediando? Y los profetas decían, no hagan eso porque van a desaparecer. Crean en la fuerza del Señor, tengan presente a su Dios, Él nos dará la fuerza para vencer. Como no lo hicieron, los babilonios, los asirios, terminaron con el reinado completo de Israel. Pero esta era la lectura que se leía. Esta era la lectura que se leía. Y en esta lectura podemos hacer una lectura de nuestra propia vida, ¿no? Cuando pensamos que las cosas se pelean de otra manera y dejamos a Dios de lado, resulta ser que la fuerza y el verdadero valor no viene solo de un lado. ¿Vieron? Cuando uno planea, a este lo voy a destruir, a este lo voy a hacer prisa, le voy a hacer lo que me hace, si me vino a hacer le voy a doble. No, es la fuerza del Señor el que doblega al enemigo, en todo sentido. Bueno, ¿lo conocían esta historia? ¿La conocían de oído? ¿Alguna vez la habían leído? Yo tengo una preguntita. Entonces la figura del Espíritu Santo ya está en el Antiguo Testamento. Por supuesto, desde el Génesis. Desde el Génesis. El espíritu que revoloteaba sobre las aguas. El espíritu que sopló, el ruaj de Dios que sopla sobre la nariz de este hombre de barro y le da la vida. Está lleno de Espíritu Santo el Antiguo. Los ancianos que elige Moisés para empezar a construir el arca de Dios, el Espíritu Santo desciende sobre ellos para no solo profetizar y poder hablar en nombre de Dios, sino también para saber hacer las cosas que agradan a Dios. Está presente todo el tiempo el Espíritu Santo. El Señor no se contradice. Padre, Espíritu Santo e Hijo van a estar presentes en todas las Sagradas Escrituras. Bueno, vayamos un poco más adelante porque está para quedarse, pero no se puede. Miren, libro 2 de Samuel 7, para que entiendan lo que yo les hablaba sobre lo que significa ser hijo de Dios.
¿Están muy aburridos hoy? No. ¿No? ¿Estamos bien? Ok. Me tiran la piedra en la frente, cualquier cosa. No, que te matamos. ¿Es el cafecito? ¿Saben qué? Hoy sí, porque lo necesito. Lo único que yo no lo puedo tomar solo, perdón No, pero estamos todos nosotros. Te estamos acompañando. Te acompañamos. con un poquito de crema, gracias. Samuel. Perdón. Si ustedes abren el libro 2 de Samuel, el libro 2 de Samuel va a estar dedicado íntegramente a David, ¿no? Al reinado de David. Oye, Pati, El libro 2 de Samuel, perdón. no, que me llama la atención que a pesar de que Dios no estaba de acuerdo con esto del tema de elegir el rey y todo, igual se ve la fidelidad de Dios porque igual Él trata de elegir a la mejor persona, ¿verdad? O sea, igual trata de mandar a Saúl, que supuestamente era lo mejor, pero después ya por su propia voluntad Él se perdió. Y luego nuevamente elige a David para... O sea, a pesar de que no era como su voluntad, porque Dios no quería que eligieran reyes, igual es fiel. Trata de elegir el mal, saca el bien. Ahora fíjense qué detalle ¿no? Qué bárbaro estos reyes elegidos por Dios para llevar adelante su plan, cómo terminan de alguna manera como fuera del plan de Dios, ¿no? Porque tanto Saúl, que Saúl se vuelve loco literalmente, David, que ya sabemos, la vida de David, ¿no? Una vida bastante licenciosa, para lo que quería lo tomaba, lo que había profetizado Samuel, lo que quería lo tomaba, a pesar de y Salomón, que después termina de cualquier manera. Qué bárbaro, porque lo que me indica la palabra de Dios de que no elige a los perfectos de nuevo, nos elige a nosotros y nos pone a estos seres que son capaces de traicionar aquello por lo cual fueron elegidos. ¿Soy clara? No es oh, gracias. Está caliente. Gracias. No es que solamente aquellos que iban a seguir fidelísimos hasta el final son los que eligen. No, los que eligen también se desbandan. Y entendemos por qué los apóstoles, entendemos por qué la historia de Judas, por qué está incluida y no sacada. Podría no haber estado escrita, pero era necesaria volver a recordar de que así somos. Pero Él hace de nosotros la mejor versión de nosotros mismos. Y también que me llama la atención que, por ejemplo, aunque sean seres buenos, ungidos, porque David era un pastorcito, era humilde y todo, pero al ponerlo al frente de tanto poder, y de tanto, ¿no es cierto?, que el poder igual corrompe, o sea, también se da como ejemplo eso. Lo mismo Saúl, fue elegido de Dios, pero al ponerse con tanta cosa, o sea, que nos puede pasar a nosotros. Vamos a leer para ver lo que hace Saúl. Pasa todos los días. No es que nos puede, es que nos pasa. Qué maravilla eso de que nos puede pasar a nosotros. Es que es optimista. Todo aquello relacionado con, porque es muy buena. con la realidad, una coincidencia. ¿Vos querías decir algo? No, lo que iba a decir es que un poco Dios Samuel le dijo, no te rechazan a ti, te rechazan a mí. Exacto. Y después todo lo que venía ya como que era como la prueba de lo que estaba diciendo. Exacto. El problema no era con Samuel, sino que es algo mucho más profundo. Eso es genial, porque lo que hace el libro de Samuel es mostrarnos las sutilezas. Cuando nos quedamos enganchados en una cosa externa, pero en realidad la raíz está en el corazón. Lo que hay que trabajar es lo del corazón para que se modifique lo exterior. Ale. Bueno, a lo mejor son diferentes libros escritos en diferentes tiempos, pero a David lo ungió o lo escogió antes de que muriera Saúl. Y por un tiempo David sirvió a Saúl. Sí, como lugarteniente. Pero lo ungió como rey. Entonces, ¿qué es el rey? ¿Perdón? ¿Quién era el rey? No, el rey en ese momento era Saúl. Lo que pasa es que lo unge, ya lo prepara, y fíjate cómo va a terminar. Saúl muere en batalla con su hijo, con Jonatán, que era el que lo podía suceder. Entonces aclaman a rey porque no tenía más herederos.
aclaman a David como rey de Israel. O sea, lo prepara, lo elige, es el elegido para ser el rey. Es el verdadero, porque vos viste que cuando vas a Israel todo habla del rey David. A Saúl pobre no lo mencionas nunca, ¿no? Porque es él que va a regir, el que va a poner a Dios como rey, y él se va a constituir como instrumento de ese Dios para unir y dar unidad a las tribus dispersas y darle una identidad. Por eso es tan importante, ¿no? El que reina no para dividir, sino para unir y formar realmente una nueva posibilidad, que el pueblo vuelva a ser de nuevo el pueblo elegido de Dios. Eso es lo que les da identidad. David les vuelve a dar la identidad que ellos habían perdido. Al querer ser como los otros, David les vuelve la identidad que tenía. Y miren dónde está, capítulo 7. Ay, perdónenme. 2:7, ¿no? 2 de Samuel, el libro segundo de Samuel, capítulo 7. Cuando David se estableció ya en su casa y el Señor le dio paz con sus enemigos a su alrededor, dijo al rey el profeta Natán, ya Samuel estaba muerto hacía rato, ¿no? Era Natán el que se había constituido profeta de Israel. Mira, yo estoy viviendo en una casa de cedro, mientras el arca de Dios vive en una tienda de campaña. Natán le respondió: ve a hacer todo lo que tienes pensado, que el Señor está contigo. Pero aquella noche recibió Natán estas palabras del Señor: ve a decir a mi siervo David, así dice el Señor, ¿eres tú? Ahí está. ¿Eres tú quien me va a construir una casa para que habite en ella? Desde el día en que saqué a los israelitas de Egipto hasta hoy, no he habitado en una casa, sino que he viajado de aquí para allá en una tienda de campaña que me servía de santuario. Y en todo el tiempo que viajé de aquí para allá con los israelitas, ¿encargué acaso a algún juez de Israel, a los que mandé pastorear a mi pueblo Israel, que me construyese una casa de cedro? Y ahora di esto a mi siervo David: así dice el Señor Todopoderoso, yo te saqué del campo de pastoreo, de andar tras las ovejas, para ser jefe de mi pueblo Israel. Yo he estado contigo en todas tus empresas, he aniquilado a todos tus enemigos, te haré famoso como a los más famosos de la tierra. Daré un puesto a mi pueblo Israel, lo plantaré para que viva en él sin sobresaltos, sin que los malvados vuelvan a humillarlo como lo hacían antes cuando nombré jueces en mi pueblo Israel. Te daré paz con todos tus enemigos y además el Señor te comunica que te dará una dinastía. Y cuando hayas llegado al término de tu vida y descanses con tus antepasados, estableceré después de ti a un descendiente tuyo, nacido de tus entrañas, y consolidaré su reino. Él edificará un templo en mi honor y yo consolidaré su trono real para siempre. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Si se tuerce, lo corregiré con varas y golpes, como lo hacen los hombres, pero no le retiraré mi lealtad, como se la retiré a Saúl. En el 16, tu casa y tu reino durarán por siempre en mi presencia. Tu trono permanecerá por siempre. Flor de promesa. Acá se considera que es la profecía que Natán le hace a David, por lo cual de él iba a nacer el Mesías, aquel que establecería el trono de Dios por siempre. Esta es la profecía, esta es la base
de la espera mesiánica. ¿Perdón? Capítulo 7 del libro 2 de Samuel. Patricia, Sí, claro. ¿en qué tiempo estamos en la historia? ¿En qué tiempo? ¿Antes de Jesucristo? Ah, sí. ¿Cuántos siglos? 1000 antes de Cristo reinó David. Ahora bien, esto que tiene una connotación deuteronomista, acuérdense que fue puesto por escrito, esto es deuteronomista sacerdotal, fue puesto por escrito desde el 700 antes de Cristo al 500 antes de Cristo, ¿no? Vean ustedes la visión que había, la importancia de devolver a David como el símbolo, como el signo real de aquel que había constituido para Israel no solo la unidad, les había devuelto la identidad como pueblo, sino la promesa de que su reinado no iba a tener fin, una promesa mesiánica, ¿no? Bueno. Ay, el 12, qué lindo, qué problema que tengo yo. Capítulo 12, a mí me encanta. Este capítulo 12 es, el otro día lo usé para cuando estaba dando San Marcos, cuando hablé de las parábolas. Van a encontrarse ustedes con una de las primeras parábolas que aparecen en el Antiguo Testamento, en boca del profeta Natán. Capítulo 12. El Señor envió a Natán. Entró Natán ante el rey y le dijo: había dos hombres en un pueblo, uno rico y otro pobre. El rico tenía muchos rebaños de ovejas y bueyes. El pobre solo tenía una oveja pequeña que había comprado. La iba criando y ella crecía con él y con sus hijos, comiendo de su pan, bebiendo de su vaso, durmiendo en su regazo. Era como una hija. Llegó una visita a la casa del rico y no queriendo perder una oveja o un buey para invitar a su huésped, tomó la oveja del pobre y convidó a su huésped. David se puso furioso contra aquel hombre y le dijo a Natán: por la vida de Dios, que el que ha hecho eso merece la muerte. No quiso respetar lo del otro, pagará 4 veces el valor de la cordera. Entonces Natán le dijo a David: ese hombre eres tú. Así dice el Señor Dios de Israel: yo tu rey de Israel, te libré de Saúl, te di la hija de tu Señor. Puse en tus brazos sus mujeres, te di la casa de Israel y de Judá. Y por si fuera poco, te añadiré otros favores. ¿Por qué te has burlado del Señor haciendo lo que Él reprueba? Has asesinado a Urías el hitita para casarte con su mujer, matándolo a él con la espada amonita. Por eso la espada no se apartará jamás de ti, de tu casa. En el 11, yo haré que de tu propia casa nazca tu desgracia. Y así es como se casa con esta mujer, el hijo de esta mujer muere. Después van a ser Salomón, pero la unión de... Pero en el versículo 13, la famosa exclamación que según los expertos da origen al Salmo 51, que es, sí. Perdón, es que me perdí aquí en el 12, que fue lo que ocurrió ahí. Perdón, no te escucho. No seguí, no entendí lo que pasó en el capítulo 12. En el capítulo 12, Natán empieza a contarle con una parábola, es una típica parábola del Antiguo Testamento. Le cuenta lo que David había hecho, porque David manda a matar a Urías, que era un comandante de sus tropas, porque se enamoró de su mujer Betsabé. Entonces, para poder quedarse con su mujer, ¿qué hizo? Bueno, yo hago siempre este chiste, no es lo que hizo. Lo mandó Urías y lo dejó solito como él mismo estuvo frente a Goliat, ¿viste? Con todos los amonitas. Entonces, arréglate si puedes, si vienes sanito, ¿no? Y obviamente murió y él se queda con su mujer, de alguna manera, una canallada, ¿no? Entonces, cómo Natán le habla, y qué genial esto, ¿no? Lo que hace Natán con David, porque acá entra a tallar lo sacerdotal mucho.
entra a tallar aquello de que muestra a través de un acto de David actos que hacemos permanentemente nosotros. Lo que el Señor va a decir, que es fantástico. Miras la paja del ojo ajeno y no reparas la viga que tiene frente al tuyo. Eso es lo que le está diciendo Natán. A ver, muchacho, vos hiciste esto. ¡Qué barbaridad! Él ya estaba juzgando y dando condena de muerte al que había tomado la ovejita. Era el mismo. Esa parte, pero después cuando sigue Natán, no se convierte con un mensaje como el de David, o sea, porque está como que le está predestinando su castigo. Claro, de alguna manera hay como una... por haber hecho esto, sufrirás el mal. Típicamente deuteronomista, ¿no? Como no seguiste la palabra de Dios y no cumpliste la ley a rajatabla, el mal no se separará de tu casa. Vuelve de nuevo la recreación de que como comieron del árbol prohibido, serán expulsados, parirás con dolor, con sudor cosecharás tu semilla, ¿no? Y pondré enemistad. O sea, de nuevo, el hombre burlando la ley de Dios se gana, de alguna manera, el vivir la desarmonía, la violencia, la angustia, el dolor, ¿no? Si bien figura como palabras de castigo, son los premios que uno recibe cuando uno elige. Acá no hay, no sé si soy clara, figura con un tema como de castigo, pero fíjense que es un poco la elección de vida. Él podría no haberse enamorado de esta mujer. Ahora bien, fíjense lo que pasa con David, déjame que te lo mencione. En el capítulo 13, que era lo que iba a leer para que quede bien, he pecado contra el Señor. Natán le respondió, el Señor ya ha perdonado tu pecado, no morirás. ¿No? A ver, ¿a dónde lo lleva David? Qué interesante este tema. En esta época se escribió, en esta época que está sucediendo lo de David, se escribió el tema de la expulsión del paraíso, en la época contemporánea, en donde el rey de alguna manera y los reyes posteriores van a querer poner por encima de la ley de Dios su propia ley, de lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Entonces aquello de que no les corresponde a ustedes saber el bien y el mal, ¿se acuerdan? De cualquier árbol pueden comer, menos del fruto del bien y del mal, porque no, es una manera como de decir, están totalmente, no pueden entender lo que es el bien y el mal, eso es la órbita de Dios. Ponerse a querer ser como dioses es en su vida decidir qué está bien y qué está mal, es torcer de alguna manera la ley y la voluntad de Dios en la vida propia y en la de los demás, ¿no? Es para que ustedes vayan entendiendo aquello que yo les explicaba en el Génesis, ¿no? Las distintas etapas de escritura.